Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Soser Santana. Bienvenidos a un programa más. Muchas gracias por seguirnos. Es un programa especial porque vamos a empezar con una sección nueva en este universo literario. Vamos a comenzar con una sección que se llama, de ahora en adelante, de escritor a escritor, y estamos comenzando nada más ni nada menos que con Alfombra Roja. Y voy a tener el honor de estar platicando, yo no digo una entrevista, digo una plática de escritor a escritor con alguien que yo he admirado desde que soy joven y que de hecho el primer libro que me leí fue nada más ni nada menos que de él, y me acompaña el día de hoy Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, Soser. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo en tu programa. No, pues yo honrado. Tú sabes que el primer libro que leí, el primer libro que tuve la oportunidad de terminar después de varios intentos, Juan Salvador Gaviota, El Principito, etcétera, fue Juventud en Éxtasis. Justo en un momento de mi vida en el que la vida nos había golpeado muy fuerte, había pasado ciertas circunstancias con mi madre, con mi padre, y estaba buscando yo respuestas y cayeron a mis manos con tu conocimiento. Y yo te quiero dar las gracias personalmente con esto porque fuiste una inspiración, y parte de lo que me llevó a escribir pues fue el darme cuenta que uno al leer puede verdaderamente comprender y también puedes aplicar en la vida. Pero quiero que me platiques un poco más de cómo te iniciaste con eso, cómo fue que empezaste a escribir. Bueno, justamente yo comencé a escribir cuando era un adolescente, a los 14 años de edad. Mis primeras novelas, mis primeras historias eran historias de amor, que hoy se conocen, pero en aquel entonces, bueno, pues eran libros que no se habían publicado. Yo había tocado la puerta en todas las editoriales y obviamente las editoriales habían rechazado mis libros. A los 19 años gané el Premio Nacional de la Juventud en Literatura. Fue el maestro Juan Rulfo quien leyó mi primer libro. Y él escribió una carta avalando la calidad del libro, un poco con ese deseo de apoyar a un escritor joven. Y justo la carta de Juan Rulfo fue la que me abrió muchas puertas, la puerta del Premio Nacional de la Juventud en Literatura. Y después tuve la oportunidad de ser profesor, de ser director incluso de una escuela preparatoria. Y ahí ocurrieron algunas situaciones de primera mano, testimoniales, que cambiaron la vida de muchos, mi propia vida. Un joven se quitó la vida, era un estudiante de la escuela que estaba en mi salón de clases. Y cuando eso ocurrió fue una tragedia tan tremenda que no podíamos entender por qué había sucedido eso. Sin embargo, yo sabía escribir, había escrito varias obras, y yo le dije al padre de familia, hagamos algo, convirtamos esto tan sin sentido en algo que tenga algún propósito. Y él dijo, yo no puedo hacer nada, estoy deshecho, pero si usted puede, hágalo. Y entonces me dio pues una retroalimentación de lo que había sido su problema familiar y lo que había pasado en su casa. Yo escribí el libro Un grito desesperado. Oh, wow, De ahí surgió, esta fue la primera historia. La gente comenzó a escribirme sus testimonios, y de ahí surgieron algunas otras, como Juventud en Éxtasis, justamente, claro, que está también basada en hechos reales de lo que sucedía en aquel entonces, en aquel bachillerato que yo dirigía. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me ha tocado de repente en algunos de los eventos que vamos a hacer, las presentaciones de los libros y demás, que la gente me pregunta cómo es que obtienes tú la inspiración, de dónde se te ocurren las ideas. A mí me gustaría, digo, y por lo que me estás platicando, pues de la vida diaria y demás, pero que nos platicaras un poco acerca de esto. ¿De dónde te vienen las ideas? ¿De dónde viene la inspiración para Carlos Cuauhtémoc? Yo creo que cuando tú decides ser escritor, porque esto es algo que se decide, o sea, hay una diferencia entre lo que tú haces y lo que tú eres o lo que tú decides ser. Okay. Yo a veces, no sé, yo cocino, pero no soy cocinero. Me gusta barrer, pero no soy barrendero, y no tiene nada de malo, pero no soy eso. Yo decidí ser escritor. Wow. Y cuando tú decides ser escritor, lo eres 24 horas al día. Te vean o no te vean, estés escribiendo o no estés escribiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando platicas con la gente, cuando tú tienes pues, tu dinámica rutinaria de trabajo, de familia, todo lo que te está pasando,
es fuente de inspiración. Dices, esto lo podría escribir, esto podría formar parte de esta historia. Y entonces llegas en la noche o sacas tu libreta y anotas, a veces son las 3 de la mañana, estás soñando algo, y yo sueño con mis libros o sueño con la historia que estoy escribiendo, y entonces me levanto a las 3 o 4 de la mañana, prendo la luz y escribo. Mi esposa ya al principio decía, ¿qué es esto? ¿No? Pero ya se acostumbró que lo eres 24 horas al día. Entonces de ahí viene la inspiración. Es tener todo el tiempo la atención y el foco en que cualquier cosa que te sucede la puedes escribir. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo creo que esto es información muy importante para todos los escritores y también pues para todos tus seguidores que sabemos que cruzan, bueno, mares y que están por todo el mundo, ¿no? ¿Alguna vez te has quedado sin inspiración? Bueno, sí, sabes que en ocasiones cuando alguien te pide que escribas algo, así como por encargo, entonces ves ahí la computadora o el papel en blanco y dices, esto es mucho más complicado, ¿no? Porque en realidad la clave del éxito de un escritor es que ame tanto lo que esté escribiendo, que esté tan apasionado por ello, que entre líneas vaya esa pasión y el lector lo pueda percibir. Entonces, cuando es algo por encargo es mucho más complicado, porque entonces tienes que encontrarle la pasión a algo que a lo mejor no nació de ti. Pero igual se puede, igual ocurre cuando te ponen a hacer algún trabajo que no era el trabajo que tú querías hacer, pero que le pones tu toque, le pones tu esencia y lo conviertes en algo tuyo, ¿no? Claro, yo creo que eso pues es información muy importante porque así como tenemos escritores pues de revistas, escritores de alguna noticiero y demás, o los que escriben los programas, pues también ellos pues son cosas que les hacen por encargo, así es que creo que es muy importante esta información, ¿no? Nos ha pasado, me ha tocado platicar con algunas personas y se encuentran a veces con esa disyuntiva de mi trabajo va a gustar, no va a gustar. ¿Qué me podrías decir tú acerca de esto? Bueno, es que si tú escribes para los críticos, pues estás perdido, porque los críticos dicen que nunca se ha erigido una estatua a un crítico. Los monumentos que honran a las personas son para los criticados. Entonces, al final de cuentas, obviamente tienes que pensar en tu lector. Es una de las primeras recomendaciones que yo hago. Claro. Pensar en tu lector significa que tú te imagines como escritor, ¿quién sería? ¿Cuál es el perfil ideal de la persona que leería tu libro? Tú me platicaste que cuando escribiste tu libro pensabas en tu hijo. Es correcto. Entonces, si tú lo tienes en la mente y le estás escribiendo a él, eso se va a multiplicar en miles, en millones de niños o de jóvenes como él, que van a percibir la legitimidad, la autenticidad de unas palabras. Cuando le escribes en cambio a la nada o a la multitud y tú quieres sobresalir como escritor, pues entonces no es un texto legítimo. Entonces, hay que imaginarse al lector y hay que ser suficientemente sinceros para hablarle de tú a tú con el corazón y decirle esto que estoy escribiendo es de calidad y es para ti. ¡Wow! La verdad es que me emociona, se me pone la piel chinita. Es una gran oportunidad el poder estar recibiendo esta información, pues de probablemente, yo tengo la certeza del escritor mexicano más importante, con mayor impacto dentro de la sociedad y del mejoramiento de esta, porque pues muchos de tus libros van dirigidos a mejorar una sociedad, a hacer un México mejor a través de la cultura y muchos países a donde tú llegas, ¿no? ¿Qué le recomendarías a aquel nuevo escritor que está comenzando, que a lo mejor piensa que sus materiales no es muy bueno? ¿Qué les recomendarías a ellos? Bueno, no hay forma de ser un escritor connotado que puedas tener éxito si no eres disciplinado. Okay. Y la disciplina es un binomio, y lo voy a decir de una manera muy sencilla, es trabajo más paciencia. Wow. Porque a veces trabajamos, pero no somos pacientes. Queremos el resultado y la recompensa y los aplausos de inmediato. Inclusive a veces estamos en el libro, a la mitad del libro, y ya queremos terminarlo, y ya queremos que lo lea nuestra esposa, o ya queremos que lo lea alguien, porque espérame, es trabajo y paciencia. Y debes ser suficientemente perseverante para comprender que no se hacen las grandes cosas ni las grandes obras, sino es a través de un proceso creativo en soledad,
Ser escritor requiere que cierres la puerta, que estés solo, y a veces hay una incertidumbre porque no sabes si esto vale la pena. Son tantas horas, cuando nadie te paga, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, pero tú persigues un sueño, y mantener ese sueño con el compromiso de inclusive dar la vida si es necesario, porque es tu vida, tarde o temprano te va a dar el éxito. Wow, qué increíble. La verdad es que este conocimiento yo creo que a mí me ayuda mucho. Sé que a ti también te va a ayudar mucho. Y a muchas de las personas que están ahí pensando si quieren escribir, si no quieren escribir, bueno, esta información es súper, súper valiosa. Antes de que nos vayamos a una pausa, me gustaría que nos dieras un mensaje a los escritores que nos están viendo y que quede este mensaje para la posteridad. Fíjate que una de las cosas que a mí me desilusionó mucho cuando estaba escribiendo mi primera novela fue ir a la gran Biblioteca Nacional y ver que había muchísimas novelas como del mismo tema. O sea, yo escribí una novela de amor, yo dije, ¿cuáles son las novelas de amor que hay aquí? Me mostraron todas, yo tomé una, recuerdo que era María de Jorge Isaacs, comencé a leer y dije, wow, este sí es un escritor. O sea, y entonces había tantas que llegó un momento que dije, yo ya no quiero ser escritor, porque cualquier cosa que yo escriba, ya le escribió a alguien antes. Cualquier tema ya fue abordado. Mi abuelo era escritor y él me dijo, es cierto, es posible que todo esté escrito, pero no todo está leído. ¿Qué quiere decir? Wow. Que a través de ti, por primera vez, mucha gente puede leer ese tema que no había leído antes. Entonces, tú tienes una unicidad, eres único, tienes un filtro en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de redactar, que puede hacer que tu libro sea el primero que mucha gente lea, aunque sea el mismo tema que otro ya escribió. Así que sigan escribiendo, no importa que lo que tú escribes, crees que ya lo escribió antes, vale la pena. Es difícil, pero es muy satisfactoria. Yo pagaría por escribir, aunque curiosamente me pagan. O sea, es parte de ti, es tu esencia. Y el tiempo que yo dedico a escribir, yo normalmente aparto 2 o 3 meses del año en donde solamente hago eso. Es decir, tengo y la gente ya lo sabe, la capacidad o la opción de retirarme para no perder el hilo de la historia. Porque al final de cuentas hay demasiadas actividades diarias que a un escritor le impiden mantener justamente esa línea conductora que es parte de la inspiración. Claro, es una información muy importante. ¿Has tenido momentos difíciles como escritor, Carlos? Muchísimos. Tú escribes para ser leído y si tu obra no se lee, no tiene sentido de existir. Claro que también escribir es un desahogo y tiene su propia recompensa personal. Sin embargo, esos momentos cuando llevas una obra a una editorial y la editorial no te contesta o te manda una carta diciendo que no va de acuerdo a las políticas de la editorial, son golpes al hígado, ¿no? Y al corazón, en donde sabes que tienes que volver a empezar. Mi abuelo era escritor y él me enseñó con una lección muy dura. Él me aplicó esa técnica de las editoriales de rechazar los libros. Yo le llevé mi primer libro a mi abuelo y él me dijo, no sirve tu libro, tienes que volverlo a escribir. Y yo tenía 17 años de edad, lo volví a escribir, se lo llevé por segunda ocasión, y cuando él lo tuvo ahí me dijo, la verdad es que tienes que volverlo a escribir. Era una época en donde no había computadora, donde no había copy-paste, no había edición en el texto, tenías que repetir la hoja. Por tercera vez lo escribí. Y cuando mi abuelo lo recibió por tercera vez, me dijo, es lo mejor que pudiste hacer. Le dije, sí, es lo mejor que pude hacer. O sea, tú vas a ver la diferencia. No tiene nada que ver este libro con la segunda ni con la primera versión. Y me dijo, sí, es lo mejor que pudiste hacer. Ahora sí lo voy a leer. No lo había leído, no había leído las dos primeras opciones, las dos primeras versiones. Le dije, no puede ser, no lo leíste. Me dijo, mira, pues es que no, uno se da cuenta rápidamente si el libro sirve o no sirve. Leí la primera página y la última página, no tenía que leer más. El escritor se hace escribiendo y a ti te faltan horas de vuelo, te faltaban horas de vuelo. Entonces, entendí algo, es un principio muy, muy, muy claro. Cualquier cosa que hagas en la vida, que quieras tener cierta maestría, necesitas por lo menos dedicarle 10,000 horas, dicen los psicólogos. Eso significa 3 horas diarias durante 10 años. Wow. 10,000 horas. Entonces, a veces queremos tener un gran éxito cuando apenas hemos pagado el precio de, no sé, 100 o 200 horas. Entonces, hay que ser muy perseverante. Wow, muy bien, pues muy, muy importante esta información. Carlos, tú, bueno, más de 20 millones de copias vendidas,
7, 8 bestsellers, traducido a muchísimos idiomas. Suena muy fácil, pero muchos te consideramos el escritor más prolífero de México, sin, por supuesto, invalidar a nadie, ninguno de los otros grandes escritores que tenemos, pero ¿qué barrera se va a encontrar un escritor para poder, ya tiene la obra perfecta, ya le gustó a él o le gustó a otras personas? O sea, ¿qué barreras y qué cosas se va a encontrar para él poder lograr el éxito? Bueno, cualquier cosa que hagas en la vida necesitamos entender que es este binomio de trabajar, de prepararte, de hacer las cosas, pero también de tener la suficiente fortaleza de carácter y autoestima para tocar puertas, claro, y para hablar, y para levantar la mano, y para hacerte escuchar, aunque a veces el escritor no nos gustan las cámaras, no nos gustan los micrófonos, porque si eres escritor es porque eres más bien retraído, más bien introvertido. O sea, si sabes escribir no necesariamente es porque sabes hablar, y entonces no te gusta a veces ser centro de un espectáculo, centro de una reunión social. Sin embargo, esa es parte de lo que tienes que aprender a hacer. Necesitas aprender a venderte, a que la gente te escuche, a poderles leer una página de tu libro, a poder entrar donde oficinas o lugares donde están cerrados y que, bueno, hace falta gente que tenga la pasión suficiente para abrirse camino. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay un factor muy importante. Cuando uno empieza a tener éxito, empiezan las envidias, empieza a haber, pues a lo mejor críticas que no van con el propósito de ayudar. ¿Qué me recomendarías en esto? Bueno, definitivamente es parte del precio que hay que pagar en cualquier área donde, mira, quien sea. Es que si te empieza a ir bien, si empiezas a tener éxito, hay mucha gente que no va a estar contenta y que va a estar tratando de, no nada más de hablar mal de ti, sino de tirarte incluso. No existe manera de llegar al éxito si no pasamos por esa densa capa, esa densa niebla de críticas a veces destructivas. Y debemos entender que nuestra labor es hacerlo mejor, o sea, dar una obra de calidad. Y al final, dejarle al público la respuesta y el resultado. No es una cuestión que tengan que evaluar otros. ¿Sabes que mi papá no quería que yo fuera escritor? Oh, wow. Él decía que yo me iba a morir de hambre, que los escritores no ganan dinero. Además decía, mira, tu abuelo, o sea, no tiene dinero. Bueno, no había mucha química porque mi abuelo era su suegro. Entonces, yo iba en bachillerato y mis compañeros me decían, oye, tú que eres bueno para el verbo, así me decían, ayúdame a redactarle una carta a mi novia. Y entonces yo le escribía al primer muchacho una carta a su novia, la novia se enamoró mucho más de él, y después dijo, pues ahora me tienes que seguir ayudando, ¿no? Y se corrió la voz, y la gente los compañeros comenzaron a pedirme que yo escribía las cartas a sus novias, y entonces empecé a cobrar 10 pesos por carta, y fue mi primer ingreso como escritor. Claro que hay muchos ataques, y claro que hay mucha gente que no cree en ti, pero al final de cuentas, la persona verdaderamente apasionada y de calidad siempre tiene que salir adelante. Qué increíble. Estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad es que esta entrevista pues está siendo mágica, divertida y lo más importante, pues está llena de un contenido invaluable para muchos de nosotros que hemos decidido empezar en este camino, que algunos piensan que es fácil, que algunos piensan que es muy cómodo, pero que realmente requiere pues muchísimo trabajo y un trabajo constante para poder llegar a los diferentes niveles de éxito. Yo imagino que en algún momento pues a lo mejor tuviste mucho éxito y luego a lo mejor empezó a haber algunas caídas o algo así. ¿Qué pasó en tu vida y qué nos recomendarías en esa etapa? Bueno, compórtate como escritor, vive como escritor. ¿Eso qué significa? ¿Qué hace un escritor? Pues escribe. ¿Qué hace un cantante? Canta. ¿Qué hace un bailarín? Baila. ¿Qué hace un pintor? Pinta. O sea, al final de cuentas, esto es una definición básica. Si tú eres escritor, escribes. ¿Y qué escribes? Escribes cuentos, poesía, novela, cartas, tu diario, lo que sea. Pero escribes todos los días y lees. Porque no se escribe como se habla,
se escribe como se lee. Y debemos tener nuestros autores favoritos para poder leerlos en voz alta, estudiar sus construcciones gramaticales, porque todo es rítmico. Y cuando tienes ese ritmo en la mente, no es que vas a copiar un ritmo, pero es como la música. Si tú te gusta la cumbia y compones cumbia, pues eso es lo que va a sonar. Entonces, tienes que tener los ritmos en tu mente, debes tener la claridad de juicio para saber que si tú eres escritor, no puedes dejar de hacerlo nunca. Al final de cuentas, es un enorme privilegio poder llegar a la gente a través de las letras, porque además es algo mágico. Tú viajas en el tiempo y en el espacio para que, estando en tu habitación, de pronto ya estás en la habitación de otra persona que está en otro lugar del mundo y en otro tiempo. Y eso es una magia maravillosa. Qué increíble información, te agradezco muchísimo, de verdad, a mí me ayuda mucho, a ti te ayuda mucho, y esta información se va a quedar para la posteridad. Y vamos a cerrar esta sección, vamos a instaurar una nueva parte. Quiero que por favor me hagas el honor de firmarme tu última obra y que me des el honor de dedicarte mi último libro. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. De escritor a escritor, esta es tu sección.